Buenos días. ¿Estamos dormidos o qué? ¿O estamos congelados? Bueno, a ver si la calefacción termina de chutar bien ahí el calor y que entremos en calor. Bueno, nos dicen los telediarios y no dejan de hacerlo en los últimos 2 años que estamos en una ola tras otra ola de contagios. Y hay una ola peor que la de cualquier virus o cualquier plaga, que por cierto Dios ha prometido que a sus hijos no les destruirá cualquier plaga. Y hay una plaga peor que es la plaga del miedo. Yo creo que es bueno que nosotros echemos mano y volvamos la vista atrás para ver cómo Dios nos ha cuidado, no solamente los últimos 2 años, que evidentemente Dios nos ha cuidado toda la vida, incluso antes de que nosotros nos rindiéramos ante Él. Antes de todo eso, Él ya nos estaba cuidando. En el vientre de nuestra madre, Él nos estaba cuidando y nos ha traído hasta aquí. Y Dios ha sido fiel y no va a dejar de serlo. Amén. Me acordaba que, claro, después de 2 años donde los medios de comunicación están machaca y machaca y machaca, parece que con un objetivo, y es infundir miedo a la gente más que informar, pues me acordaba de lo que pasó con Israel cuando estaban en una batalla contra los filisteos. Sabes que en la antigüedad, cuando un país o un reino quería pelear contra otro, pues quedaban en un lugar, como las pandillitas, ¿no? Cuando éramos jovencitos, y entonces quedaban allí en un sitio y ponían un ejército frente a otro, y en determinado momento se daba el grito de batalla y salían al cuerpo a cuerpo y a ver quién ganaba. Y en una ocasión estaban los filisteos y estaban los israelitas. Y había un paladín, dice la palabra de Dios, un hombre gigante, un hombre grande, y describe la Biblia que sus armas eran de un tamaño que solo una persona muy fuerte y con una capacidad por sobre de lo normal podría llevar. Y nos cuenta la Biblia en 1 Samuel, capítulo 17, quiero leerlo, lo estaba buscando ahora porque me vino a la memoria cuál fue la estrategia de este hombre. Este hombre, sin duda, en el cuerpo a cuerpo podría haber derrotado a cualquier soldado del ejército de Israel. Pero antes de ir al cuerpo a cuerpo, él utilizó la estrategia del miedo. Y él empezó a proclamar durante 40 días, una vez por la mañana, una vez por la tarde, salía y cuando se tocaban los cuernos para ir a la guerra, las trompetas, vamos a decir, antes de empezar los ejércitos a avanzar, él salía, se ponía en medio del campo de batalla y se ponía a gritar, y se ponía a intimidar, y se ponía a decir cosas en contra de los hijos de Israel. Cosas como que vosotros sois siervos de Saúl, como diciendo sois siervos de un rey que ya ha demostrado que no vale para nada, vosotros sois flojos, vosotros, ¿dónde está vuestro Dios? ¿Acaso no soy yo el más fuerte? Y empezó a hacer una serie de proclamaciones advirtiéndoles de que los iba a destruir. El resultado fue que dice en 1 Samuel 17, dice el versículo 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Era un hombre que ya tenía fama. Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos. Era una cuestión de esclavitud. Es decir, el que perdiera esta batalla iba a ser un pueblo sometido a esclavitud, al señorío de otro pueblo. De manera que les iba a tocar hacer trabajos forzados, les iba a tocar sufrir calamidades, les iba a tocar sufrir injusticias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que trae la esclavitud en el ser humano. Añadió el filisteo, versículo 10, hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y mira lo que él logró, sin mover un solo dedo, solamente con sus palabras. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron
y tuvieron gran miedo. ¿Acaso no está la sociedad de hoy en día atemorizada con el coronavirus? Honestamente, ¿no conocéis a nadie que tenga miedo? ¿No conocéis a nadie que esté espantado y aterrorizado y que no quiere ni asomarse ni sacar el perro a hacer pipí a la calle? Porque está aterrorizado de que se va a contagiar, de que se va a enfermar, de que va a estar solo en una UCI, de que se va a morir, de que no va a poder visitarle la familia, de que. ¿Acaso no conocéis a nadie así? Quizá en vuestra propia familia, quizá alguno de nosotros hayamos podido en un momento tener un escalofrío de miedo porque se oyen tantas cosas. Y muchos de nosotros, aun estando sanos y fuera de peligro, aun muchos que han pasado el COVID y ha sido con síntomas leves, y aún solo con las palabras, el miedo se ha instalado en el corazón de muchos. Por eso yo creo que es bueno que recordemos lo que pasó finalmente en este episodio. Nos dice que todo el ejército se turbó, pero había un hombre, todos sabemos la historia, era David, el pastor de ovejas, no era rey, era el último de un montón de hermanos, era tan joven y tan inexperto que ni siquiera lo habían mandado a la batalla. Y su padre le dice, mira, tus hermanos están en la batalla, ve y llévales comida para que cobren fuerzas y me cuentas qué tal están. Y cuando él se acerca y de repente oye que vuelve a salir el gigante y vuelve a decir las mismas palabras que durante 40 días había estado taladrando la mente y el corazón de los israelitas. Y vuelve y escucha lo que dice Goliat. Dadme un hombre que pelee contra mí, y si yo gano seréis mis siervos, y todo ese intimidación, las malas noticias. Y David, que lo escucha y dice, pero ¿cómo puede ser que todo el ejército de los más fuertes de Israel, de los más aguerridos, y están ahí metidos en las trincheras y todos acobardados, y quién saldrá a pelear con Goliat? Y David dice, esto no puede ser, yo voy a pelear. Y le dice a Saúl, yo voy a pelear. Saúl le dice, tú eres muy joven, tú no puedes. No, yo voy a ir. Y le ponen todas las cosas de los guerreros y ven que David no puede ni levantar la espada, ven que físicamente no tenía la capacidad para soportar toda esa estructura, y dice, no importa, yo voy a ir por fe. Amigos, hijos, hermanos de Dios, es la fe lo que tenemos que usar para combatir el miedo. Y David usó la fe. ¿Y qué hizo David? David dijo y proclamó en sus propias palabras cuando ya desistió de llevar toda la armadura de Dios. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel, el Dios de los ejércitos, el Dios que pelea por nosotros. Entonces David dijo, humanamente yo no puedo con esto. Físicamente soy inferior. Estratégicamente no conozco cómo pelear contra una persona, y menos aún contra uno que es el doble de grande que yo, el doble de fuerte, y que sus armas solo con un ligero toque me destruirían. Yo no puedo físicamente, no puedo en lo natural, pero yo tengo un Dios que es más grande que Goliat. No me va a afectar el miedo porque la fe desaloja al miedo. Entonces él tuvo la fe de proclamar a su Dios, y en él no entró el miedo. Si el miedo quiso llegar a su corazón, él dijo, no, aquí no va a entrar. Aquí mi corazón está lleno de fe, no cabe ni una gota de miedo. Entonces el problema no es tener miedo, el problema es acobardarme frente al miedo, acobardarme frente a las amenazas. Y lo que hizo David, pues bueno, Dios le dio una estrategia tan sencilla como unas piedras, y podríamos hablar horas enteras de todo lo que significa eso, pero quiero que te quedes con esto, los que estáis aquí, los que estáis en casa, es tiempo de echar mano de la fe. ¿Que tienes paracetamol en el cajón? Vale, tómatelo, yo no te digo que no te lo tomes, pero echa mano de la fe. La fe tiene que estar por encima de todo, porque la fe es algo sobrenatural, es un don de Dios para tu vida, para que tú vivas por fe. ¿De acuerdo, iglesia? Mira, hay un proverbio que
Los proverbios son todos llenos de sabiduría, pero en Proverbios 12:25, el Señor me hablaba anoche claramente, porque ¿cuántos he conocido personalmente varios casos de personas que desarrollan una enfermedad solo porque creen que la tienen? ¿Estás oyéndome bien? Es lo que los psicólogos llaman enfermedades psicosomáticas. Se somatiza algo dentro de mi cuerpo físicamente porque en mi mente lo fabrico. Tiene que ver con la gente a veces hipocondríaca, que creen que todo les va a pasar a ellos, que oyen una noticia de uno que murió de infarto y dicen, ay, me voy a morir de infarto, me duele el pecho y tengo arritmia y ya empiezan a psicotizarse ahí extremadamente. Mira lo que dice Proverbios 12:25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Hay momentos donde puedes tú tener una enfermedad, ¿cómo no? Todos podemos tener una enfermedad. Desde luego no es el plan de Dios, pero podemos tener una enfermedad. Y podemos estar afectados de algún tipo de dolencia, de algún tipo de contaminación, de algún tipo de virus, de algún tumor, de muchas cosas que nos pueden afectar en nuestro cuerpo físico. Pero si yo dejo que el miedo arraigue en mi corazón, esa enfermedad me va a tumbar. Y me puede llevar hasta la tumba, nunca mejor dicho. Si yo dejo que el miedo se instale en mi corazón y empiece a brotar como un hongo, eso me abate, hace que la enfermedad eclosione, se multiplique en mí. Por eso tú tienes que volverte a las promesas de Dios, creerlas, guardarlas en tu corazón, como dice la propia palabra, proclamarlas, pero no vale de nada proclamarlas si no las crees, porque de la abundancia del corazón tiene que hablar la boca. Entonces es creerlo, proclamarlo y deja que Dios te defienda y deja que Dios haga la obra, que Dios alegre tu corazón. Por eso mira, qué fácil es ver las historias de la Biblia y decir, wow, qué fe tuvo David, qué valiente fue, qué tipo. Bueno, yo no sé si fue valiente para creerle a Dios. ¿Estamos entendiendo? Fue valiente para creerle a Dios. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente para obedecer a tu Dios. Crees y obedeces. Para eso hace falta valentía. Para tirarse en paracaídas, no. Hace falta querer aventura, querer riesgo, bueno. Pero valentía, de acuerdo a la Biblia, es creerle a Dios y vivir por fe. Eso es valentía, de acuerdo a la Biblia. Y es el tiempo de que los hijos de Dios seamos valientes. Valientes no significa no tengo miedo, valiente significa viene el miedo y yo digo confío en Dios, no le miro al miedo, miro a Dios. No le creo al miedo, le creo a Dios. Amén. Pues que Dios nos ayude a vivir por fe. Y desde aquí mandamos un abrazo a los que están en casa. Sabemos que hay algunos que están confinados, que dieron positivo y están guardándose. Y desde aquí les mandamos un abrazo. Queremos su recuperación lo más pronto posible. Esperamos que disfruten de la transmisión online y de paso que nos pongan ahí en los comentarios si se oye bien, si se ve bien, si lo disfrutan y que pronto los podamos volver a tener aquí. No nos dejemos vencer del miedo. Llevamos 2 años con noticias difíciles, con noticias duras, pero también hemos visto la mano de Dios en personas que enfermaron grave y salieron, en personas que se contagiaron y fueron muy leves. Hemos visto la mano de Dios. Dios nos ha guardado y Dios nos va a guardar todos los días de nuestra vida. Y sabemos que cualquier Goliat que venga contra nosotros acabará descabezado. Amén. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios que nos defiende a nosotros, el que nos ampara, el que nos cubre, el que nos defiende, el que nos protege. Familia, a veces es recomendable bajarle el volumen a las noticias y meternos a las noticias del cielo.
Porque si solo escucho noticias de la tele, me vuelvo, como dice nuestro pastor, me vuelvo tragacionista. Lo entendemos, ¿verdad? Y me trago todo lo que me dicen. Y no digo que todo sea mentira, pero es que llega un momento que uno no sabe qué es verdad y qué es mentira. Esto es verdad, la palabra de Dios. Por eso, un poquito de noticias, pero mucho de la palabra de Dios te va a ayudar a mantener tu fe en buenas condiciones. Amén. Bueno, la semana pasada tuvimos la visita de Jorge y de Shirley, unos misioneros que nos han contagiado del amor de Dios, y ese es el contagio que yo busco y quiero, y quiero que toda la iglesia se contagie del amor de Dios, porque Dios ama a la gente, porque de tal manera amó Dios al mundo, nos dice el apóstol Juan, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado el primer paso, ha dado a su Hijo para que muera en nuestro lugar y que todos los que creemos en Él tengamos vida eterna en su presencia. Entonces, yo me quiero contagiar de ese amor, yo me quiero contagiar de lo que a Dios le apasiona. Y Dios ama tu vida, y Dios ama a tu vecino, y Dios ama a las gentes que viven en este barrio, y Dios ama a nuestros enemigos, imagínate. Por eso Dios dice, bendice a tus enemigos, al que te acusa, al que te ofende, al que miente sobre ti, al que te quiere intimidar, ámalo. ¿Y sabes cuál va a ser tu venganza para esa persona? ¿Cuál va a ser? Dale fuerte, que se convierta. Porque mira, no importa si tú lo ves convertido o no, pero el día que llegues al cielo y veas a esa persona que te escupía palabras hirientes, y tú lo veas en el cielo y tú vas a decir, wow, se arrepintió, Señor, y pudo darse cuenta de sus errores. ¿Y qué importa si mi reputación quedó dañada si después está en el cielo? Entonces, esto tiene que ver con lo que venimos predicando de que nuestra lucha no es contra personas, nuestra lucha es una lucha espiritual. Ya Dios se encargará también de las personas, y Dios vaticina un fin muy malo para los impíos, para los que no quieren volverse a Dios. Pero también Dios dice que a sus hijos Él los va a defender, Él los va a guardar. Él es un abogado, Jesucristo es un abogado que continuamente intercede por nosotros delante del Padre. Entonces, Jorge y Shirley, antes de entrar en el tema de hoy, hicieron un llamado. Al final de la reunión, Jorge hizo un llamado para aquellos que querían salir a las naciones no alcanzadas. Y a mí me sorprendió ver a tanta gente que salió, y yo me alegro. Me decía Jorge, Carlos, no es normal lo que pasa en CCI. No es normal que una iglesia, que la cabeza de una iglesia, que somos los pastores, y ahí está incluido Enrique, Emma y los pastores de toda la CCI, dice, no es normal que quieran enviar gente a las misiones. ¿Sabes por qué? Porque normalmente enviar gente a las misiones cuesta dinero. Y no es un dinero que retorna, es un dinero que se va y no vuelve. Porque la persona que va a un país no alcanzado, pues no va seguramente a construir una iglesia que viva de los propios diezmos y de los propios ingresos que lleguen a la iglesia. Seguramente hay que estar ayudándola durante muchos años, porque el trabajo va lento, el trabajo es muy lento. No es como en los países occidentales, vamos a decir, o los países abiertos, donde el culto es libre y tú puedes adorar al Dios de la Biblia o puedes adorar a un escarabajo, da igual, está protegido ese derecho al culto. Entonces él me decía, no es común. Dice, no es común que yo haga un llamado y salga tanta gente que quiere ir a las naciones. Entonces yo quiero decirle algo a los que salieron el domingo pasado en respuesta a ese llamado, pero también se lo digo a los que no salieron. Quizá hubo alguien que su corazón le decía sal, pero sus piernas le decían quédate, o al revés, y también va para ti este mensaje. Las misiones tienen una parte romántica, tienen una parte épica, tienen una parte como
como de un glamour. Wow, los que van a las misiones son gente de otra pasta, de otro calibre. No, los que van a las misiones son como tú y como yo, y sufren muchas calamidades y llevan vidas muy austeras, y a veces los persiguen, a veces los torturan, a veces los encarcelan y a veces los matan, y a veces mueren sin haber visto con sus ojos naturales un solo discípulo, pero habiendo dedicado mucho tiempo a sembrar la palabra de Dios y habiendo hecho lo que fueron llamados a hacer. Para ir a las misiones tienes que tener una preparación muy fuerte, muy intensiva. Según los que se dedican a todo esto, la preparación ronda los 2 años. Desde que una persona dice, bueno, yo ya sé de parte de Dios que Dios me quiere enviar a un país, e incluso sé qué país es porque Dios me ha hablado y Dios lo ha puesto en mi corazón, y hasta 2 años de formación intensiva, ¿sí? Tienes que tener muy clara tu salvación y tienes que entender muy claramente el Evangelio. Me contaba Jorge que una vez iban a mandar a unos misioneros y ya estaban en los últimos meses de preparación, cuando, hablando de la seguridad de salvación, ellos ni siquiera estaban seguros de ser salvos. Dice, ¿cómo vamos a enviar a alguien a predicar el Evangelio si ni siquiera está seguro de que es salvo? Tuvieron que hacer un stop y revisar algunos puntos que estaban como un poco débiles en la fe de esos futuros misioneros. Vas a tener que desarrollar, si no lo has hecho todavía, unas disciplinas diarias muy fuertes, porque si tú aquí en Barcelona, teniendo una iglesia, un local, teniendo pastores, teniendo un líder de célula, teniendo profesores para los cursos, teniendo consejería, teniendo todo a la mano, si aquí tú no eres capaz de orar, de leer la Biblia, de tener comunión con Dios, de oír la voz de Dios, si aquí tú no eres capaz de rendir cuentas, de servir en la iglesia, ¿cómo pretendes que tú vas a poder ir a la misión, que es mucho más sacrificial? Entonces es necesario que los que pasaron aquí el domingo pasado no simplemente hayan tenido como un chispazo emocional. Tú tienes que llevar eso ahora de rodillas delante de Dios y decirle, bueno, Señor, si tú cuentas conmigo y yo estoy disponiendo mi vida, yo quiero que tú me forjes en el fuego, en el horno, en el crisol, y que empieces a darme una preparación intensiva para lo que tenga que venir delante. Entonces, familia, quiero decirles a los que salieron el domingo pasado que al finalizar la reunión le den sus nombres a Marcela, porque queremos orar, queremos estar orando por esas personas, ¿sí? Entonces, a los intercesores pues también les vamos a pedir que oren por esas personas, y sabéis que tenemos grupos de intercesión que oran 2 veces al día, a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche, y se juntan por Zoom y oran, y como siempre pasa en los grupos de oración y de intercesión, empiezan 20, al cabo de unos meses son 15, al cabo de unos meses son 10, y luego quedan 4, 5, que son los que de verdad oran y los que de verdad no lo hacen porque tienen tiempo libre, sino porque sienten que es parte de lo que Dios les llama a hacer. Y yo quiero felicitar a los que han perseverado en esos grupos de intercesión, y en esos grupos de intercesión vamos a orar conforme a lo que dice la palabra de Dios. En Lucas, que oremos, Jesús dijo que oremos al Señor de la mies, porque es Dios, para que envíe obreros a la mies. A veces oramos por la mies y está bien, pero Jesús dijo, oremos por obreros, porque son pocos los que quieren pagar el precio. Quizás son muchos los que dicen, cuenta conmigo, pero el día que hay que enviarlos, bajan la mano rápidamente y ya no están disponibles, ya no se les encuentra por ninguna parte. Entonces, los que están en los grupos de intercesión tienen que afinar esas peticiones y pedirle a Dios que nos dé sabiduría a los que dirigimos la iglesia para saber qué pasos tenemos que dar, cómo nos movemos,
cuándo son los tiempos perfectos, quiénes son las personas adecuadas y obreros para la mies. Dios va a hacer todas las cosas porque lo que Dios empieza, Él lo termina. Amén. Bueno, pues entonces retomando nuestra serie, que estábamos hablando acerca de lucha espiritual y veíamos hace 2 domingos que es necesario que nosotros aprendamos a luchar, que hay un mundo espiritual, que hay 2 reinos que están confrontados, el reino de la luz, el reino de las tinieblas, que son más reales que tú y yo y que hay una actividad frenética en el mundo espiritual, hay una guerra que se libra constantemente. Necesitamos revelación, decíamos, no solamente de Cristo, pero esa revelación de Cristo nos lleva a tener revelación del mundo espiritual, de cómo se mueven los ángeles, los demonios, qué papel jugamos nosotros a nivel individual, a nivel de iglesia en esa batalla. Decíamos que los demonios son personas sin cuerpo. Algunos cuando he dicho que los demonios son personas han pensado en la suegra o algo así. No. Acabemos la frase, que luego los malos cogen algo de Facebook y lo cortan y dicen los demonios son personas. No, son personas sin cuerpo. Los demonios son personas sin cuerpo, son entes que piensan, que están jerarquizados, que toman decisiones, que tienen planes. Son personas sin cuerpo. No estamos peleando contra humo, no estamos peleando contra ideas, no estamos peleando contra simplemente algo invisible, pero que no sabemos qué es. No, son personas sin cuerpo, son espíritus, ¿sí? Y Satanás, veíamos una parte que Dios me enfatizó hace 2 domingos, que no nos dejemos desacreditar por el diablo. Los hijos de Dios muchas veces se sienten desacreditados porque Satanás es el acusador de los hermanos y él se empeña en acusar, en hacer que tú creas que eres poca cosa, que le has fallado a Dios, que ya no estás habilitado, etcétera, etcétera. Y Pablo le decía a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo ni siquiera era un tipo al que el diablo quisiera desacreditar por ser un cristiano que había fallado muchas veces, sino porque era joven. Y quizá en algún momento él se sintió como, uy, hay ancianos y me dicen que yo soy muy joven para estar al frente de una iglesia, ¿y yo qué hago? Y Pablo le dice, nadie tenga en poco tu juventud, no te dejes amedrentar por nada ni por nadie. El diablo va a intentarlo y no queremos que ninguno de los hijos de Dios caiga en esa trampa de pensar que no somos válidos para la batalla. Cualquiera es válido. Mira, a veces la gente se pone mal y cree que para ponerse bien necesita mucho tiempo. Yo recuerdo una vez, creo que he contado esta anécdota en otras ocasiones, pero yo recuerdo una vez, hace muchos años en Madrid, yo llegué a la vigilia y yo iba carnal ese día, o más bien esa semana. Llevaba varios días sin orar, llevaba varios días como frío con el Señor. Y recuerdo, yo era uno más de la iglesia. Era alguien que estaba comprometido en la iglesia, pero no era pastor, no estaba trabajando a tiempo completo en la iglesia, pero yo estaba mal esa semana. Y recuerdo que entro a la iglesia y nuestra pastora Emma me dice, Carlos, pues aquí te pillo, aquí te mato, hoy haces tú la vigilia. Y lo que salió de mi corazón fue, no, es que yo estoy mal con el Señor, no me siento... ¿Cómo voy yo si llevo toda la semana sin orar y varios días sin orar y frío y apático con Dios y cómo voy a ponerme yo ahí? O sea, sería un hipócrita. Pues no dije todo eso, pero yo le dije, es que estoy mal, estoy sin orar. Y me dice, no pasa nada, métete al cuarto 10 minutos, te arrodillas, le pides perdón a Dios y sales y haces la vigilia. Y yo dije, ¿así de fácil? ¿Así de fácil? Claro, me faltaba experimentar más la gracia de Dios, porque no es por mis esfuerzos, no es porque yo sea un superhombre espiritual. Claro, está bien orar todos los días y de hecho es lo que enseñamos y lo que Dios mismo nos enseña, que esa es una de nuestras disciplinas diarias. Igual que nos duchamos y nos lavamos los dientes, tenemos que orar todos los días y estar en la presencia de Dios, pero yo no lo había hecho y por eso mismo yo me sentía
desacreditado. Y ella me dijo, no, ¿estás mal con Dios? Pues mira, ahí, enciérrate ahí 10 minutos, lloras, te sacas los mocos, le pides perdón a Dios, te arrepientes, te levantas y por fe vas y haces la vigilia. Y yo, a sus órdenes. Y así lo hice. Y no me acuerdo qué pasó en la vigilia. No sé si salió bien o mal. Pero bueno, si no está en mi memoria, me imagino que no salió tan mal. Entonces, quiero decir que a veces nosotros mismos nos complicamos mucho. Y Dios nos quiere poner las cosas fáciles en el sentido de que le creamos a Él. Solamente eso, creerle a Él. No necesitamos mucho más. ¿Qué armas tenemos los hijos de Dios para la batalla espiritual? Y quiero que entendamos que todos nosotros estamos llamados a pelear la buena batalla de la fe. Todos nosotros. Tú eres parte de la iglesia, tú que estás en casa eres parte de la iglesia, y la iglesia tiene varias formas de verse. Algunos nos gusta ver la iglesia como una familia, y lo es. Algunos les gusta ver la iglesia como una organización, y en cierta manera también lo es. Pero también la iglesia es un ejército. También la iglesia es un hospital. Y viene la gente enferma, herida, dañada, con esclavitudes, con ataduras a pecados, con vicios. Y en el hospital de Dios la gente se sana, se restaura, se limpia, se salva y empieza a dar un fruto nuevo. Y tiene muchos aspectos la iglesia, pero uno de ellos es que somos un ejército. Por eso uno de los nombres de Dios es Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sabaoth. Ese es uno de los nombres de Dios. Yahweh Nisi es mi estandarte. El estandarte es el que iba primero en la batalla. Era como el símbolo de ese reino. Y se exhibía como diciendo, aquí viene este reino, aquí viene y vamos a vencer. Entonces, ese es uno de los aspectos del carácter que tiene que tener la iglesia. La iglesia tiene que luchar, la iglesia tiene que pelear, la iglesia tiene que combatir fuertemente. ¿Qué armas tenemos? Vamos a ir a Efesios capítulo 6, un pasaje que todos conocemos y vamos a desgranar un poquito. Versículo 10 al 18, Efesios 6, 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quién tiene la fuerza? Dios. ¿Quién te da la fuerza a ti? Dios. Y estamos hablando de fuerza espiritual, no estamos hablando de ir al gimnasio, hacer crossfit y levantar no sé cuántos kilos. No, estamos hablando de fuerza espiritual, poder, ¿sí? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanzas significa literalmente planes bien estructurados, pensados, detallados, organizados. Esos son acechanzas. O sea, nuestro enemigo, que es el diablo, tu enemigo no es el gobierno, tu enemigo no es tu jefe, no es tu esposa, no son tus hijos, no es tu vecino, no es el que te insulta. Nuestro adversario es el diablo. Dice que él prepara acechanzas contra nosotros. Prepara una serie de estrategias y de planes muy bien pensados, la mayoría de las veces a medio y largo plazo, para que nosotros acabemos cayendo. Por eso dice Pablo, estad firmes, poneos toda la armadura de Dios. Y ahí ya empezamos a ver que la armadura nos hace referencia a una cuestión de guerra, ¿sí? Uno no se pone la armadura para tirarse a la piscina a darse un bañito. Uno no se pone la armadura para subir a esquiar. Uno no se pone la armadura para ir al centro comercial o para ir al cine. Uno se pone la armadura para pelear. ¿De acuerdo? Y dice que el diablo va a preparar acechanzas. Ahora, muchas veces nosotros tenemos etapas tranquilas en nuestra vida y como iglesia, y tenemos etapas donde uno dice, nada se mueve, el enemigo está quieto, se habrá dormido, se habrá ido. No, el enemigo no se ha ido, el enemigo no se ha dormido, el enemigo no se ha rendido, el enemigo está haciendo planes, el enemigo está
poniendo estratégicamente sus trampas, sus redes, sus cepos, sus mentiras, está fabricando mentiras, está ideando y cuajando esa acechanza contra tu vida o contra tu familia o contra la iglesia. ¿De acuerdo? O sea, nuestro enemigo, qué pena, tenemos que reconocerlo, es muy cabezota. No se ha rendido, sabiendo que tiene todas las de perder, sabiendo lo que dice la Biblia y lo que Jesús ya le ha dicho al diablo de cómo va a acabar. Él dice, bueno, mientras me den tiempo, yo voy a tratar de destruir todo lo que pueda. Acordaos que dijimos hace 2 domingos que el diablo quiere trabajar en los no creyentes para que nunca se salven, para que no lleguen al conocimiento de Cristo. Quiere nublar su entendimiento, quiere alejarlos de la verdad, quiere impedir que vengan y oigan una predicación o que se encuentren con uno que les va a predicar. Y trabaja también con los creyentes para que los creyentes no demos el fruto y no hagamos aquello a lo que hemos sido comisionados. Esa es la doble vertiente en la que trabaja Satanás. Entonces dice, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra personas, y quiero que sepas que la palabra lucha en este versículo significa un conflicto intenso. Esto no es como el wrestling ese que hacen que se pegan pero no se pegan. ¿Sabéis lo que digo, no? Eso es que se tiran ahí esos tipos, y parece que lo va a reventar pero no le hace nada. Y dice, bueno, eso es todo teatro o casi todo. Esta palabra lucha significa un conflicto intenso. Es algo serio. Y dice que nuestra lucha intensa no es contra sangre y carne, no es contra personas, es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí nos está hablando de que nuestro enemigo tiene una jerarquía muy clara en su organización. No es mérito de él, no es mérito de él. Seguramente lo que Satanás está haciendo es reproducir la jerarquía que se ve en el reino de los cielos, donde también hay arcángeles y querubines y ángeles y hay toda una estructura que está dada por Dios. Y como él imita todo lo de Dios, porque él es celoso, él es codicioso de todo lo de Dios, pues él ha imitado, seguramente ha imitado una estructura muy similar. Pero nos da a entender que hay diferentes ámbitos donde Satanás se mueve. Hay potestades, principados, gobernadores, huestes, hay una variedad dentro del ejército de Satanás y esta es nuestra lucha contra todo eso. Estamos hablando de la esfera espiritual, no estamos hablando de lo natural, no estamos hablando de luchar contra una persona física. Dice en el 13, por tanto, o sea, sabiendo todo esto, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Claro, hay momentos de calma y hay momentos que la Biblia les llama malos en el sentido de que nos toca pelear, nos toca ir y enfrentar al Goliat, nos toca ir y partirnos la cara espiritualmente en una batalla de fe. Hay días que son días que oprimen. ¿No os ha pasado alguna vez que ante una mala noticia de repente sientes como qué va a ser de mí y qué me va a pasar? Y quizá has oído algo de que van a echar gente en el trabajo, o quizá tu casero ha dicho algo y tú piensas que te vas a tener que ir del piso, o que de repente una multa y tú no sabes, y tú estás ahí que de repente como que un escalofrío te recorre de la cabeza a los pies y te quedas como raro y te quedas como enrarecido. Bueno, en ese momento lo que tú debes hacer es orar, arrodillarte y orar y buscar el rostro de Dios. En ese momento no hagas otra cosa, porque cualquier iniciativa de tu carne te va a enfangar más en el pánico que ha empezado. Y esa es una de las estrategias de Satanás, infundirnos el miedo de tal manera que se nos olvida orar y clamar a Dios. Amenazas, intimidaciones, la familia te critica y que por qué vas a la iglesia y uno se queda como hecho polvo
y como diciendo, ¿cómo arreglo esto? Y uno no sabe cómo arreglarlo porque no depende de ti. En tus capacidades no está la solución. Por eso lo mejor en ese momento, un momento, paro todo, me arrodillo, me encierro con el Señor. Señor, ayúdame. Quizá le puedes decir, estoy muerto de miedo, Señor, pero líbrame de este miedo. Inúndame con tu espíritu, lléname de fe. Señor, sácame de este hoyo. Dame fuerzas espirituales para batallar contra los enemigos que están empezando a oprimirme. Y así es como tenemos que hacer en la iglesia. Tú sabes que la iglesia, y hablamos de CCI Barcelona en este caso, recibe X amenazas. Y yo soy el pastor de la iglesia. Si yo me dejo intimidar de las amenazas que vienen de fuera, entonces, pues imagínate, toda la iglesia vamos a entrar en barrena, en picado caemos. Y nos atemorizamos, nos acobardamos y dejamos que todo se vuelva frío y adiós. Se perdió la visión, se perdió el dar el fruto, el hacer la gran comisión. No. ¿Cuántas iglesias durante estos 2 años han bajado la persiana? Y lo más triste, no la han vuelto a subir. Tú sabes, hay un montón de iglesias. Y no hablo solo de España, es que es a nivel mundial. Las estadísticas son terribles. Gente que se ha acabado alejando de Dios, que ya ni siquiera online se conectan. Entonces, yo solo puedo entender eso desde el punto de vista de que aprovechando la pandemia, el diablo vino y atemorizó a muchos, vino y asustó a muchos, vino y enfrió a muchos. ¿Y qué va a hacer de ellos? No lo sé. Si están vivos, si tienen tiempo de volverse a Dios, pues Dios en su infinita misericordia los va a restaurar, por supuesto que sí. Pero de momento hay muchos que abandonaron la primera línea de batalla y eso es muy triste y eso no queremos que nos pase a nosotros. Entonces dice el versículo 14, estad pues, y empieza a definir partes de la armadura de Dios. Vuelvo a repetir, la armadura de Dios no es para ir de vacaciones, no es, mira, la armadura no es ni siquiera fácil de llevar. Hace unos años estábamos en una feria medieval por aquí en Palau de Plegamans y estábamos viendo un tipo con el águila y todo y llevaba pues una armadura medieval. Y el hombre llevaba una cantidad de peso encima, solamente la malla esta que se ponía por aquí encima, una malla metálica, y le preguntamos cuánto pesaba y yo me quedé impresionado de cuánto pesaba, no me acuerdo, pero era muchísimo, varios kilos, varias decenas de kilos. Y yo decía, claro, un soldado que se pone todo lo que ahora vamos a leer y eso es como, o sea, necesitas ir al gimnasio antes de ponerte eso. Porque si no, te pasa como a David, que no puede ni levantar la espada. Entonces, es algo tremendo. Ahora, ¿qué nos está diciendo esto? Que la armadura de Dios es para gente que está entrenada, es para gente que está habituada a hacer el ejercicio espiritual. ¿Cuál es el ejercicio espiritual? Bueno, yo confieso mi pecado, yo me nutro de la palabra de Dios, yo me entreno en la fe, lo que voy creyendo, lo voy obedeciendo, lo voy practicando. La fe es un músculo y ese músculo, si yo no lo uso, pues empieza a atrofiarse, empieza a debilitarse, empieza a perder fuerza. Yo recuerdo cuando me operaron la pierna, el ligamento cruzado y estuve escayolado desde aquí hasta aquí como un mes. Y el primer día que me quitaron eso, yo sentí una liberación y me dijo la doctora, tenga mucho cuidado, porque claro, me quitaron eso y me pusieron toda una ortopedia, una cosa de hierro por aquí para no... Y me dijo, cuando usted vaya a la cama en su casa y esté acostado en su cama y quiere bajarse para ir al baño, para lo que sea, claro, en la cama yo no tenía puesto esa estructura, y me dice, tenga mucho cuidado porque ahora su pierna no tiene fuerza y se le va a caer al suelo. Y yo de bruto me olvidé. Y efectivamente, fui al baño y nada más sacar la pierna derecha así por el lateral de la cama, ¡pum!, se me cayó al suelo y yo, ¡ay! ¡Los puntos! Y yo, qué torpe soy, ¿por qué no me habré acordado que me lo habían avisado? Bueno, la fe es igual. Si tú no la usas,
si tú no la ejerces en los momentos donde hay crisis, en los momentos donde sopla el viento en contra, en los momentos donde la tienes que usar, tu fe va perdiendo vigor. Pero si tú estás acostumbrado a usarla, si tú estás entrenado en la vida espiritual, pues en el momento de la batalla tú te vas a poner la armadura y aunque sea incómoda o pese mucho, pero vas a estar preparado para poder llevarla. Entonces me empieza hablando de ceñir los lomos con la verdad, ¿sí? Y no vamos a entrar en todo el detalle de lo que significan estos elementos porque podríamos usar una predicación entera para cada uno, pero yo quiero que te vayas quedando con estas armas. La verdad es un arma. La verdad siempre va a prevalecer. La verdad nos hace libres. Los hijos de Dios tenemos que ser personas que hablan la verdad porque la han creído primero. Y entonces la hablamos, la confesamos, la proclamamos, la compartimos, la contagiamos a los demás. Ceñidos los lomos con la verdad. Sabes que cuando un levantador de peso quiere ponerse a hacer un extra, él se tiene que proteger el lomo y se ponen unos cinturones de cuero aquí que les protegen las lumbares. Porque si no, cuando están ahí abajo y quieren subir la barra, ¡cras! Le cruje aquí abajo las lumbares y se quedan así como 2 meses. Como me pasó a mí un verano, hace como 3 veranos en el Redil, que me pegó un calambrazo aquí que me quedé así 2 semanas. Y tenía que ir corriendo detrás de los niños y no podía. Entonces, los lomos se protegen, nos va a dar nos prepara para poder soportar más peso. La verdad de Dios lo soporta todo. Vestíos con la coraza de justicia. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra justicia? Jesús es nuestra justicia. Y nosotros hemos sido declarados justos. Dios nos ha declarado justos. Hemos hablado de estos también hace 2 domingos, precisamente para no dejarnos desacreditar por el diablo. La coraza protege nuestro corazón, protege nuestras partes más sensibles. Cualquier herida que se produzca en toda esta zona seguramente sería mortal, los pulmones, el corazón. Entonces, la coraza de justicia me da un sentido de protección frente a cualquier ataque, frente a cualquier acusación del enemigo. No te dejes jamás acusar por el diablo. No creas las acusaciones del diablo. Él te va a acusar, pero el último que las tiene que creer eres tú. Quizá lo crea tu familia, quizá lo crean otros, pero nunca debes de creerlas tú, esas acusaciones. Y para eso es la coraza de justicia. Yo soy justo delante de Dios. ¿Cuántas veces caerá el justo y se levantará? ¿Sabes cuántas? Todas. Todas, porque Dios lo va a levantar. Esa es nuestra justicia, esa es nuestra garantía. La coraza de justicia protegiendo toda nuestra parte torácica. Dice 15. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El otro día salimos y hicimos ahí la caja roja o la caja negra porque era negra y qué guay, ¿qué experimentan los que empiezan a proclamar el evangelio? Que se renuevan, que están cumpliendo el plan de Dios, que están sirviendo a Dios. Entonces, no hay arma para nuestros pies mejor que constantemente nosotros estar compartiendo el evangelio. Y compartir el evangelio de la paz es compartirlo a los no creyentes, pero es estar también discipulando a otros en el evangelio de la paz. Entonces, nuestros pies tienen que, donde vayamos, tenemos que entender que estamos puestos para hacer luz, encender la luz de Dios y ¡piu!, las tinieblas se disipan, desaparecen. En cuanto tú enciendes una bombilla en un lugar oscuro, se acabó la oscuridad. Entonces, nosotros somos la sal, somos la luz, porque Cristo, porque Dios con su Espíritu nos ha dado esa capacidad. Entonces, un cristiano que nunca comparte el evangelio a nadie está dejando de usar un arma poderosa. Y
quiero que sepas que el diablo se va a empeñar en que tú jamás le hables a nadie. A nadie. El diablo quiere que tú calles tu boca. Quiere que no cuentes las buenas nuevas. Porque el diablo sabe que la fe viene por el oír la palabra de Dios. El diablo sabe que la gente se salva cuando llega alguien que ha sido enviado y le predica la palabra de Dios. Entonces dice, no, tenemos que cortar esa cadena en algún punto. O que los pastores no los envíen, o que el que tiene que ir se desvíe, o que el que llega no hable. El evangelio de la paz, ese es nuestro calzado, ese es nuestras botas de guerra. Todo el tiempo. Yo digo que el cristiano tiene que salir con el arma siempre cargada. Como si fuéramos un policía y por la mañana, antes de salir por nuestra puerta, llevamos aquí el arma, con las balas, el seguro quitado y listos para disparar a cualquiera que se ponga delante. Pero le vamos a disparar las buenas nuevas. Le vamos a hablar a todo lo que se mueva. A todo lo que se mueva. No, pero es que yo no sé hablar, es que yo no estoy preparado. Pues prepárate. Fórmate, discipúlate, déjate ayudar. Y si no sabes hablar, lo traes a la iglesia. Pero yo sé que tú sabes hablar, ¿sabes por qué? Porque en el momento que tú te pones a hablar, el Espíritu Santo viene y te da una capacidad que tú no tenías. Y quizá no sabes toda la Biblia, y quizá no sabes responderle si existieron o no los dinosaurios, o si no sabes muchas cosas, pero el Espíritu Santo te va a usar, porque tú ya has recibido el Evangelio. Y tú para recibir a Cristo no tenías que saber nada de los dinosaurios, solamente tenías que saber que eras pecador y que Cristo murió por ti. Ya está, nada más. Entonces va a venir el Espíritu Santo y te va a usar en una manera que hasta tú te vas a sorprender. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe es un parapeto y dice, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe se pone para protegernos, se puede subir, se puede bajar para un lado, para el otro. Normalmente se agarraba con la mano izquierda porque la diestra era para el ataque. Y con el escudo de la fe dice que vamos a apagar los dardos, esas desacreditaciones que te quiere lanzar el diablo. Frente a una mentira que el diablo me quiere inculcar, me quiere sembrar, yo tengo que echar mano de la fe y paro ese dardo de fuego. ¿Cuántas veces yo mismo me he sentido que no era válido para el Evangelio o para dar una determinada predicación? ¿Cuántas veces me he sentido tan pequeño que yo he llegado a pensar, Señor, pero ¿por qué me pones a mí? ¿Cuántas veces? Y sin embargo, el escudo de la fe. Señor, si tú me llamaste, tú lo harás. Si tú me metiste en esto, tú vas a proveer, tú vas a dar los recursos, tú vas a dar la sabiduría, tú vas a hacer lo que yo no puedo hacer, tú me vas a rodear de los contactos, de las personas, del equipo, tú lo vas a hacer, Señor. La fe. Por eso es tan necesario que la iglesia se mueva por fe, pero ya no solo la iglesia, tú también como persona, como hijo de Dios. Antes de tomar una decisión, habla con Dios. Deja que Dios te hable a través de su palabra principalmente, ¿sí? Y deja que Dios te confirme las cosas, porque cuando Dios te haya hablado y tú ya lo sabes a ciencia cierta, venga lo que venga, el diablo te puede decir, no, mira, te equivocaste, ahora Dios no te está respaldando, te vas a meter en un lío y nadie te sigue y lo que tú quieras, pero si Dios te habló, tú pones el escudo y paras todos esos dardos de mentiras que el diablo quiere grabar en tu corazón y en tu mente y no permites que lleguen. Por eso una pareja que se va a casar necesita la confirmación de Dios. ¿Es este el hombre? ¿Es esta la mujer? Si Dios te dice que sí, aunque se oponga a la familia, aunque lo que sea, tira para adelante. Que tú que quieres irte a vivir a otro país, pregúntale a Dios. A mí no me vengas con que hay mejor economía o peor economía, o que me han dicho que allí, o que... No, pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios. Y si Dios te mueve, ve con todo.
con todo, y no te vuelvas atrás de la palabra que Dios te dé. Así es como tiene que ser la vida de los cristianos. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces dejamos que la iglesia entera se mueva por emocionalismos, por oportunidades. Ay, tenemos una oportunidad, ¿y si no es de Dios? Esto es como cuando uno va a las rebajas y de repente ve el bolso de Zara al 50%. Y tú dices, esto es una oportunidad, Dios me está hablando. ¿No? La semana pasada pasé por aquí y no estaba, ahora al 50%. Y resulta que el bolso al 50% vale 200 euros. Y tú dices, pues no. O sea, quiero que entendamos que es muy fácil que el diablo nos manipule si nosotros no aprendemos a vivir por fe. Si nosotros no tenemos la palabra de Dios para todas las cosas. No hacemos un movimiento, por ejemplo, ahora estamos siendo impulsados por Dios para el tema de las misiones. Y Dios lo ha estado haciendo. De diferentes maneras Dios nos ha estado hablando, colocando con personas, ha estado hablando a los pastores, ha estado conectando cosas y decimos, bueno, Señor, está bien, tú nos has hablado y nos estás hablando y queremos hacerlo. Señor, ¿cuál es el siguiente paso? Y estamos en ese punto y así se tiene que mover la iglesia. Tenemos que hacer las cosas por fe, con la dirección de Dios, pero no una fe en la cual yo quiero obligar a Dios a que me bendiga en cualquier cosa que yo me meta. No, eso es yo tratando de manipular a Dios. Y sabes que hay mucho de esto hoy en día en las iglesias. Es uno de los males que se ha metido en las iglesias. Dile a Dios cuáles son tus sueños para que Él los haga realidad. ¿Y dónde ha dicho Dios que va a hacer eso? ¿En su palabra tú encuentras eso? A un solo hombre le dijo Dios algo parecido a eso. Y algunos toman esa palabra y la tuercen. ¿Sí? Porque Dios le dijo a Josué, haz todo lo que te venga a la mano. Pero antes le había dicho, esfuérzate y sé valiente para obedecer y guardar toda mi palabra. Entonces Dios le estaba diciendo a Josué, todo lo que hagas dentro de mi palabra, ahí arriesga todo lo que quieras, que yo voy a estar contigo. Ahora, por fuera de mi palabra, por lo que a ti te apetezca, yo no doy un duro, no doy una peseta, no doy un euro para los adolescentes que ya no saben ni lo que es una peseta, ¿no? Bueno, la peseta era la antigua moneda de España, antes del euro, por si acaso, para que alguno no se quede con la duda. Dice 17, tomad el yelmo de la salvación, ese casco metálico que se ponían en las batallas antiguamente, el yelmo de la salvación. Qué importante aprender a guardar mi mente, no dejar a la loca de la casa suelta, aprender a centrar mis pensamientos en Dios, a no obsesionarme con las cosas, a no divagar en mis pensamientos, a estar centrado en una sola cosa, a no pensar hoy sí, mañana no, hoy quiero, pero mañana ya estoy rendido. Centra tu mente, centra. Y esa es una de las armas que nosotros tenemos que usar. En este caso es un arma defensiva, es un arma de protección. Guardar mi mente, guardar mis pensamientos, porque hablaremos, hoy el título de la predicación de hoy no lo he dicho, es los espíritus que actúan en la iglesia, es la lucha espiritual de la iglesia, pero es que cuando hablemos de la lucha espiritual personal de cada uno, ese es el campo de batalla, la mente. Ahí está, ahí se desenvuelve toda la actividad que el diablo quiere traer a tu vida. Si pecas, hacerte pensar tan mal de ti que nunca te vuelvas a Dios. Si no pecas, hacerte pensar tan bien de ti que creas que eres mejor que Dios. Y una cantidad de estrategias que vienen a destruir nuestra mente. ¿Sabes que creemos, y así nos habló Dios hace muchos años, que el hombre fuerte de España es las enfermedades mentales? Enfermedades mentales. Y qué pena, pero con la pandemia
se han disparado las enfermedades mentales a unos niveles que se habla poco de ello. Pero hay tanta gente atormentada en su mente, creyendo mentiras, con esquizofrenia, con dobles personalidades, dobles pensamientos, con una confusión atroz. Gente que ya no sabe ni lo que creer, gente que leía la Biblia y estaba encantada con Dios y ahora están confundidos. Hay una cantidad de gente afectada. Los suicidios se han disparado increíblemente. Y todo eso es producto de tener la mente desprotegida. ¿Cómo protejo yo la mente? Dice el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. ¿Sabes qué? Cuando empezó la pandemia y claro, estábamos todos como un poquito, que este virus y cómo es esto es peor que el ébola o cómo es, y estábamos todos ahí un poco asustados, y que si la gente en la UCI, que si los abuelitos se morían y tantas cosas que se decían. Yo una de las cosas que hice fue armar mi mente con el pensamiento de la salvación. Yo digo, Señor, y todos los días, y mi mujer es testigo, yo muchas veces oro y digo, Señor, mientras tú me tengas aquí, con vida, respirando y latiendo este corazoncito, yo te voy a servir y voy a hacer lo que dice tu palabra. Y si mañana o dentro de 40 años tú me quieres llevar, esa es tu decisión, eso es tu soberanía. Yo no me voy a morir el día antes de lo que Dios ha establecido, no me voy a morir el día después. Dios me va a llevar a su presencia cuando Él y solo Él decida. Entonces yo dije, pues Señor, qué pandemia ni qué nada, qué susto ni qué susto. Vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer, vamos a seguir en la misión que tú nos has encomendado, en la gran comisión. Y si me muero, pues es ganancia, como decía Pablo. Qué guay, ¿no? Mira, se acabó la complicación. Por ahí te aseguro que no me ataca el enemigo. Te aseguro que por ahí no me va a meter un gol. Porque yo sé que si caigo muerto ahora mismo, yo sé que me voy a la presencia de Dios. Y si Dios me permite vivir aquí 30 años más, será para que le sirva 30 años más, antes de servirle en la eternidad. Pero eso está en la soberanía de Dios. Eso no está en la soberanía de un virus, ni de los chinos, ni de los americanos, ni de nadie. Eso está en la soberanía de Dios. Así de claro y así de contundente tiene que ser el casco de la salvación que tú te pones todos los días. Ay, no, ¿y si me pasa? ¿Y si no me pasa? ¿Y si me enfermo y voy a la UCI? ¿Y Dios no puede estar contigo en la UCI? ¿Y Dios no puede estar contigo en el metro? ¿Y Dios no puede estar contigo en cualquier lugar? ¿Es que acaso Dios va a retirar su presencia de tu vida? Entonces, ya por ahí no me va a colar ningún gol. Lo intenta, lo intenta. Pero yo, mi casco de salvación todos los días. Señor, gracias porque tú me has hecho salvo. Y yo no puedo hacer nada para que tú dejes de amarme. Y no puedo hacer nada para que me ames un poquito más, porque ya me has amado totalmente. Entonces yo me pongo el casco de la salvación. La espada del Espíritu, ahí sí, en la mano derecha para los diestros, claro, para los zurdos pues será al revés, el escudo aquí y la espada aquí. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios en este caso como una espada que se lanza y que corta y que descabeza al Goliat y que desarma las mentiras. La espada es evidentemente un arma ofensiva. Y hay una cuestión, y es que muchas veces los hijos de Dios no usan la palabra como un arma ofensiva, solamente como una especie de refugio. Pero la palabra de Dios tiene un poder especial cuando tú la proclamas habiéndola creído en tu corazón. Eso hace que los enemigos huyan. Es como la alabanza. La alabanza genuina de alguien que está alabando a Dios de corazón hace que los enemigos huyan. Eso es como una gotita de fairy en medio de la grasa y ¡piu! Los enemigos huyen allí donde hay alguien que está proclamando la palabra de Dios. Temen a los
espíritus inmundos temen a los cristianos que proclaman la palabra de Dios. Por eso, cuando salimos a evangelizar y proclamamos, ahí tipo caja roja, eso tiene un efecto espiritual. El sábado pasado, cuando estaba Jorge subido allí dando su mensaje de los chocolates, ¿os acordáis? Y yo estaba a unos metros, y a mí me gusta observar a la gente que llega y se para y si están atendiendo y no. Y en un momento dado, había a mi lado 3 chicas jóvenes. Estaban escuchando el mensaje, atentamente. Estaban así. Y en un momento dado, él dijo, en 100 años, todos los que estamos aquí estaremos muertos. Y yo escuché como un murmullo. Yo creo que fueron los demonios. Porque él estaba proclamando la verdad y estaba confrontando con el pecado y con la decisión de aceptar a Cristo. Bueno, estas 3 chicas cuando oyeron lo de estaremos muertos, se agarraron del brazo, vámonos. Y se fueron. Y se perdieron la parte final del mensaje. Proclamar la verdad. Y que, claro que es verdad que en 100 años vamos a estar todos muertos. Por supuesto que sí. Quién sabe si antes, si ha venido el Señor, pues ni siquiera dará tiempo a que pasen 100 años. Dice, orando en todo tiempo, el versículo 18, con toda oración y súplica en el Espíritu. Porque nuestra batalla es espiritual, porque nuestra lucha no es contra personas, porque nosotros necesitamos vencer con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Por eso un cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Ay, qué pesados los pastores, que oremos todos los días. No, qué pesados no. Y si te parezco pesado, pues voy a ser más pesado todavía. Mucho más. Porque no quiero que el diablo te pase por encima. Porque tú necesitas orar en todo tiempo con oraciones, ruegos, súplicas, velando con perseverancia por todos los santos. ¿Por cuántas personas de la iglesia oras en una semana? Respóndete tú, por favor. ¿O acaso tus oraciones son, Señor, mi trabajo, Señor, mi salud, Señor, mis hijos, Señor, dame un piso, Señor, dame. ¿Por cuántas personas oras? Porque lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que parte de nuestra lucha espiritual es que nosotros oremos unos por otros, por todos los santos, empezando por los pastores, que es el objetivo número 1 de una iglesia. Si el diablo logra derribar a los pastores, oprimir a los pastores, hacer daño a los pastores de alguna manera, las ovejas se van a dispersar. Entonces tienes que empezar orando por los pastores, por tu líder de célula y por todos los que conozcas, por todos, por los que sirven, por los niños, por los jóvenes, por los adultos, por todos, por las solteras desesperadas, por los solteros desesperados, por todos, orando por todos los santos. Qué bueno hacer el blanco de oración y juntarse con otra persona para orar. ¿Sabes que estamos haciendo el blanco de oración? Si no lo estás haciendo, pues ahí los sugieres, te van a explicar a la salida, les preguntas a ellos y te van a explicar. Y es quedar con una persona, por teléfono normalmente o por Zoom, a X hora del día, donde podamos sacar 10 minutos. 5 minutos, hora por la otra persona y por el objetivo que han acordado. Y 5 minutos, hora por la otra persona y por el objetivo que han acordado. Orando unos por otros. Nos levantamos a los devocionales, venimos a las vigilias y oramos. Y algunos dicen, no te cansas de orar, pero ¿cómo me voy a cansar de orar? Si Dios me dice que ore con perseverancia en todo tiempo, porque mi enemigo es astuto, porque mi enemigo no se deja derrotar fácilmente, porque mi enemigo persevera, yo tengo que perseverar. ¿Cómo me voy a cansar de orar? Tengo que seguir orando y clamando. La liberación es una de esas armas poderosas que Dios nos da a la iglesia. La liberación es un regalo de Dios para pelear por el reino de los cielos. Es uno de esos elementos que muchas veces los hijos de Dios no utilizan, la liberación. Y tenemos que aprender a liberar. ¿Sabes?
Hemos dicho que la palabra lucha, allí en el original griego, significa un conflicto intenso, algo intenso. Y muchos cristianos caen en la trampa de volverse pasivos, de atrincherarse, como diciendo, sí, Dios me guarda y Dios me protege, pero no salen al ataque, no salen a golpear, no salen a hacerle daño al enemigo y están todo el tiempo pasivos, defendiéndose, como simplemente parapetándose a ver que los golpes no sean muy fuertes y que no me pase nada más. Algunos cristianos se han acostumbrado a esperar que las cosas pasen sin más, pero no toman iniciativas, no hacen algo para que pasen las cosas. No se humillan, no ayunan, no oran, no toman iniciativas. Por ejemplo, si tú oras por un amigo porque quieres que se salve, y está bien, claro, que es lo primero que tienes que hacer, pero después tienes que ir y le tienes que compartir, tienes que provocar la conversación. No basta solo con orar por la persona, luego tienes que ir. Si te gusta una chavala, ¿qué haces? Ay, Señor, me gusta fulanita y yo te pido que tú la... Pero si nunca le dices nada a fulanita, ¿tú crees que Dios va a hacer algo ahí? Va a decir, venga, cobarde, háblale a la chica, invítala al cine, tacaño. ¿Qué quieres? ¿Que caiga rendida a tus pies así solo porque has orado? Eso no va a pasar. Eso es un cristiano pasivo. Eso es un cristiano que no ha entendido que tiene que hacer cosas. Hay gente que no siembra, pero quiere recoger. Pero si no siembras, ¿cómo vas a recoger? Pues siembra y luego espera la cosecha, ¿no? O leemos la Biblia, pero la leemos de una forma automática. No estoy esperando que Dios me hable ese día. No estoy esperando alguna instrucción, alguna confirmación, alguna corrección de Dios. No. Estoy leyendo la Biblia como, bueno, me toca leer la Biblia, Mateo 4, ay, la parada de metro, me bajo, ya, ya. ¿Y dónde está? Y Dios quiere hablarte, pero no esperas que Dios te hable, ¿no? Mateo 15, del 21 al 28 nos cuenta una historia, un evento que ocurrió con Jesús y que nos enseña que la liberación es algo cotidiano, debería de ser algo cotidiano en la iglesia, la liberación. Tú sabes que a veces simplemente en la predicación hay gente que está siendo liberada. Yo a algunos los veo bostezar y entonces puedo pensar, tiene sueños, se está aburriendo, o puede que esté siendo liberado, o puede que las dos cosas. Pero debería de ser el pan diario para nosotros, como el pan mismo. Dice en Mateo 15, 21, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea, no israelita, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Jesús no le dijo, uy, tú estás loca, ¿qué dices? No, por un demonio. Pero Jesús no le respondió ninguna palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela porque da voces detrás de nosotros. Y Jesús dijo, y yo creo que esto se lo dijo a la mujer, no lo dijo así por decir, lo dijo para que lo oyera la mujer. Yo creo que se dirigió a ella. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque Jesús vino a lo suyo, a su pueblo, a manifestarse a su pueblo en su primera venida. Y dice ella, dice que vino, se postró ante Jesús diciendo, Señor, socórreme. Era una mujer angustiada, era una mujer desesperada, pero era una mujer perseverante. Era una mujer que no se rindió. O sea, ella estaba ahí hablando y que mi hija tiene un demonio y Jesús ni le dirigió la palabra. Y pasado el rato, como ella seguía, ayúdame, los discípulos dicen, mándala para casa ya, dile que se calle y se vaya. Y Jesús le dice, he venido a por las ovejas de Israel. Tú no eres israelita, no tienes vela en este entierro. Respondiendo Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos
y echarlo a los perrillos. En la cultura de hoy en día sí, hay algunos que le dan a los perros solomillo. No las miguitas, no, el solomillo. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada, liberada desde aquella misma hora. Ahora, alguno diría, pero esta mujer, ¿cómo que tuvo una gran fe? Pero si no hizo ningún milagro, no abrió el mar, no se movió ninguna montaña, no hubo terremotos ni truenos. Tuvo una gran fe porque su fe no se rindió. Y ella sabía que un demonio no se curaba con una pastilla, no se curaba con un psicólogo, no se curaba con un buen consejo. Un demonio tenía que ser expulsado. Y solamente la autoridad que viene de Dios puede expulsar a un demonio. Entonces, la fe de esta mujer fue seguir insistiendo. La fe de esta mujer fue no rendirse, porque la fe no se rinde nunca. Si no, no es fe. Por eso Jesús le dice, wow, qué fe tiene esta mujer. Qué grande es la fe de esta mujer. El punto interesante aquí es que cuando Jesús hace referencia al pan de los hijos, está haciendo referencia a la liberación. Lo que el milagro que ella pedía era, sana a mi hija que está con un demonio que la tiene fatal. El pan de los hijos es la liberación. Entendiendo que es algo cotidiano, que es algo que nosotros tenemos que manejar, que tenemos que usar, que tenemos que vivirlo y que muchas veces estamos, como dice Emma, pastoreando demonios. Y un demonio no se va a dejar pastorear. Un demonio nunca se va a convertir a Cristo. Un demonio, por más que yo le hable bibliazos y le ponga sermones, nunca se va a convertir a Cristo y no va a soltar a la persona. Un demonio tiene que ser expulsado en la autoridad y el nombre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Entonces hay gente en la iglesia que tiene opresión demoníaca. Y nosotros a veces lo que hacemos es ponernos a darle buenos consejos de la Biblia, buenos consejos, consejos bíblicos. Y tienes que orar, y haz una siembra, y ayuna, y muchas cosas. Pero es que si es un demonio, no se va a convertir. Hay que expulsarlo, no hay otra manera, hay que expulsarlo. Entonces, la promesa para la iglesia la encontramos en Mateo 16, 18 al 19. Lo leímos hace 2 domingos, pero quiero centrarme en estos 2 versículos. Le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa roca era la verdad que Pedro acababa de proclamar, de que Jesús era el Cristo, el Mesías. Sobre esa roca, sobre esa verdad edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra a nivel natural será atado a nivel espiritual en el cielo. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. La palabra atar y la palabra desatar las puedes son sinónimos de permitir o de prohibir. Si yo ato, estoy prohibiendo. Si desato, estoy permitiendo. Y lo que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos es que tenían que ejercitar la liberación y atar y echar fuera demonios. Y de hecho, cuando ellos salen y son enviados a la misión, los primeros 70, luego los otros, y salen y ellos vuelven diciendo, hemos visto demonios salir, hemos visto muchas cosas suceder. Ellos habían pillado la idea. Era un arma que Dios le estaba dando a la iglesia y ellos la estaban aprendiendo a usar. Aunque nuestra alegría y nuestro gozo no debe de ser ese, sino ver que la gente se salve, ¿no? Entonces la iglesia tiene una serie de características que la hacen un objetivo deseado de Satanás. ¿Por qué? Pues yo te voy a decir varias razones por qué la iglesia
es un objetivo deseado de Satanás. Primero porque la iglesia es de carácter espiritual. La iglesia no es una entidad humana. La iglesia nace de Cristo, Cristo la sustenta, Cristo la cuida, y si nosotros que somos, la iglesia es la suma de los creyentes, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y lo que estamos viendo aquí es la parte natural de la iglesia, pero hay una parte espiritual de la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo, como nos enseña Apocalipsis, como nos enseña Efesios 5, es la esposa de Cristo. Y hemos sido comprados por Cristo, le pertenecemos a Él, como dice 1 Corintios 6:20. Entonces, otra razón es que en la iglesia hay ámbitos de autoridad. Y esto es muy interesante. Para mí, esta es una de las principales razones por las que Satanás quiere dañar la iglesia. Porque la iglesia representa la autoridad de Dios en la tierra. Porque a la iglesia se le ha concedido, se le ha otorgado y se le ha dado la potestad para ejercer el reino de los cielos en la tierra. Para ejercer la representación del nombre de Dios en la tierra. Tenemos una gran responsabilidad. La iglesia, y hablo no solo de esta, hablo de la iglesia de Cristo. 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ahí encontramos que hay un sistema de autoridad, que hay un sistema establecido y el diablo donde hay autoridad va a querer meterse y luego vamos a ver cómo. Tenemos una misión de Dios, eso es una característica de la iglesia. Y si tenemos una misión de Dios, el diablo quiere venir a frustrarla. Hay un plan de Dios también para la iglesia y es rescatarla y es consumar el matrimonio con ella, etcétera, etcétera, y el diablo quiere interferir allí. Al mismo tiempo somos personas que estamos en un proceso de santificación, que tenemos imperfecciones y el diablo quiere usar nuestras imperfecciones para dañar la iglesia a nivel natural. Claro, algunas personas llegan a la iglesia pensando que toda la gente que van a encontrar en una iglesia es gente impoluta, gente que no comete ningún error, que nunca pierde la compostura, que todo lo hace perfecto y eso no es real, no es una expectativa real. Todos los que estamos en la iglesia estamos en un proceso de perfeccionamiento. Sí es verdad que algunos pueden estar al principio y otros más cerca del final, pero todos estamos en un proceso de perfeccionamiento, de maduración, de santificación y eso quiere decir que todavía no somos perfectos, no vivimos flotando, ¿verdad? La iglesia está en el mundo y el mundo, el príncipe de este mundo es Satanás, como nos enseña Juan 12:31. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, yo os envío como corderos en medio de lobos. Mira, normalmente la ilustración es al revés. Un rebaño de ovejas y viene un lobo y ataca y mata varias ovejas. Pero Jesús nos dice a la iglesia, Jesús nos dice a nosotros, estáis en el mundo como una oveja rodeada de lobos. Imagínate, el cuadro más dramático todavía. Pero eso lo hace Dios para demostrar que Él tiene el poder, que Él es el que nos protege, que Él es el que nos defiende, que Él es el que va a consumar su obra. Ahora, ¿qué demonios entonces afectan a la iglesia? ¿Qué espíritus tratan de actuar en la iglesia? Bueno, yo tengo aquí una lista, la vamos a ver rápidamente, que empieza, por ejemplo, con el espíritu de anticristo. Se nos advierte en varios pasajes de la Biblia, que no los vamos a leer ni los vamos a detallar ahora, pero el espíritu de anticristo ya está operando desde que Jesús vino y aún podríamos decir antes, pero el espíritu de anticristo, ¿qué hace? El espíritu de anticristo quiere promover el quitarle los atributos divinos a Jesús, el quitarle los atributos de deidad a Jesús, hacer que Jesús parezca un buen hombre, un hombre moral, un hombre ejemplar, una especie de Gandhi, de Santa Teresa de Calcuta, un tipo
que todos quisiéramos tener un amigo como él, pero ya, ahí quedó todo. No, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús vino del cielo, Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, se apareció a muchos y ascendió al cielo y está en la diestra del Padre, esperando para regresar por segunda vez y venir en gloria y en poder. Ese es Jesús. Y cualquier doctrina que vaya en contra de claramente de eso es un espíritu de anticristo tratando de moverse dentro de la iglesia. Claro, un espíritu de anticristo, ¿dónde prefiere moverse? En la iglesia. Para que no prediquemos a un Cristo poderoso, a un Cristo rey, sino a un bebé nacido en un pesebre ahí en la Navidad. Y la gente pone el pesebre ahí. Ese es su Cristo, indefenso, con pañales. Jesús existió desde antes de la fundación del mundo. Jesús no nació en un pesebre. Algunos quieren humanizar tanto a Jesús que le han borrado todos sus atributos divinos. Eso es una aberración, eso es un espíritu de anticristo. Entonces, ese espíritu de anticristo se mueve fuertemente en las iglesias, quiere desplegarse en las iglesias. Yo conocí un pastor bautista hace muchos años y este hombre era sabio, era conocedor de la palabra de Dios, pero era una enciclopedia ese hombre, sabio. Tú le oías predicar y te quedabas como, oh, wow, qué sabiduría, qué sabiduría. Cuando ese hombre se empezó a meter al mesianismo, se fue al mesianismo al cuadrado, al mesianismo al cubo, y ¿sabes dónde acabó? Negando que Cristo sea Dios. Hoy en día predica eso. Espíritu de anticristo se metió a esa congregación y afectó terriblemente a la sana doctrina. Hay un espíritu favorito para moverse en la iglesia que es la religiosidad, el espíritu de religiosidad, el espíritu fariseo. Hemos predicado muchas veces y le damos duro para desenmascararlo porque sabemos que se camufla muy fácilmente entre los cristianos. Acuérdate que una de las habilidades de Satanás es camuflarse y parecer algo que no es. Entonces, una de las cosas que se quiere hacer el diablo en la iglesia es infiltrarse para que la gente parezca cristiana, pero no lo son. Sus frutos lo niegan, su falta de amor lo niega y son personas huecas totalmente. Entonces, hay muchas formas en que la religiosidad aparece en la iglesia. A veces es en el lenguaje, a veces es en darle un carácter muy formal a todas las cosas. Un espíritu de religiosidad, y lo tenemos que combatir espiritualmente. Espíritu de idolatría, claro. Y a veces uno dice, no, pero si los evangélicos no tenemos imágenes en nuestras iglesias y en nuestros lugares de culto, pero es que hay una idolatría que está en el corazón. Esa es la peor idolatría. Esa es la idolatría terrible. Mira, el problema de una persona que se arrodilla frente a la estatua de la Virgen María o frente al Cristo de Medinaceli, por decir algo, no es ese objeto que está ahí, es que en su corazón cree que ese Dios le va a salvar. Cree que esa figura es Dios. En su corazón lo cree. Y como dice el proverbio, se vuelve como su propia estatua. No ve, no oye, no entiende nada. Se vuelve frío como la madera o como el mármol y no entiende nada. Como dice el Salmo, perdón. Entonces, la idolatría más peligrosa es la idolatría del corazón. Y por ejemplo, en una iglesia nos tenemos que cuidar todos de no idolatrar a los pastores, de no idolatrar a las autoridades. Porque hay momentos y hay personas que llegan a idolatrar a los pastores. Y si tú idolatras a los pastores, mira, no vas a saber ver cuando cometen un error. Lo vas a ver todo como bueno. Y tú sabes que yo a veces me equivoco, ¿no? Natalia se equivoca. Y a ver, mira, hoy mismo casi me estampano por ir a más velocidad de la cuenta llegando aquí.
y un tipo me ha echado la bronca y no me ha quedado otro remedio que, perdóname, sí, lo siento, tienes razón, casi en un rollo. Y nos equivocamos y no somos perfectos, pero si tú idolatras a los pastores, tú vas a decir, uy, no, ese fallo no es nada, porque te quedas ciego, porque no ves, ¿de acuerdo? Puedes idolatrar a los hijos, puedes idolatrar hasta la doctrina, puedes idolatrar las formas en las que hacemos iglesia, se pueden idolatrar muchas cosas y cuando alguien empieza a idolatrar, mal vamos, porque ese espíritu va a hacer que el ídolo sea el centro. Hay otro espíritu favorito en las iglesias que es el espíritu de rebeldía. ¿Por qué? Pues porque Jesús nos enseña a obedecer. Y lo principal que tuvo que aprender Jesús en la tierra, si has oído bien, Jesús tuvo que aprender fue a obedecer. Y por lo que aprendió la obediencia, el Padre lo premió. Entonces, en la iglesia, el espíritu de rebeldía va a fomentar, primero, que tú cuestiones a la autoridad. ¿Y la autoridad en la iglesia quién es? Pues en primer lugar los pastores, en segundo lugar los líderes de célula, los responsables de ministerio, etcétera, etcétera. Hay una serie de autoridades. El profesor de los niños es autoridad en la clase, hay unos líderes de jóvenes, etcétera. Entonces, el diablo va a querer que tú seas una persona que cuestiona. Si tú trabajas en un equipo en la iglesia, el espíritu de rebeldía te va a llevar a cuestionar, ¿y ahora por qué lo tenemos que hacer así? ¿Y ahora por qué? ¿Y quién se cree esta persona para mandarme? ¿Te acuerdas? Eso le decían a Moisés. ¿Quién eres tú para mandarnos? Nosotros también tenemos acceso a Dios. Imagínate. Y había mezclado una parte de verdad con una parte de mentira. Claro que tenían acceso a Dios, pero Dios había puesto una autoridad. Entonces el espíritu de rebeldía se infiltra en las iglesias para que haya desorden, para que tú no te quieras someter a nadie, ni sujetar a nadie. Si tú no te quieres sujetar a nadie, no voy a decir que tienes un demonio de rebeldía, pero a lo mejor te está rondando y te está metiendo ideas y te estás dejando embelesar, influenciar y oprimir por un demonio de rebeldía. El diablo incita a la desobediencia. A mí me impresiona que Lucifer se rebelara contra Dios, pero más me impresiona que convenciera a un tercio de los ángeles a rebelarse contra Dios. Eso nos habla de que la rebeldía es más contagiosa que Omicron. Esa sí es contagiosa. La rebeldía es muy contagiosa. Y cuando hay alguien rebelde que ya está siendo dominado por un espíritu de rebeldía, esa persona empieza a hablar, empieza a convencer, empieza a contratar, empieza a argumentar y de repente se levanta una cuadrilla de rebeldes. Y todos con ese mismo espíritu de no obedecer, de no acatar, de no sujetarse, de no rendir cuentas. Y eso es un demonio que nosotros tenemos que expulsar de la iglesia. El espíritu de división, ¿qué tal? Ese espíritu es fuerte también en las iglesias, porque Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. Somos indivisibles. Cristo es cabeza de la iglesia. Si a mí me cortan la cabeza, ¿qué va a hacer el cuerpo? Como las gallinas. Somos y deberíamos de ser indivisibles. Hemos sido bautizados en un solo cuerpo, en un solo espíritu. Por eso el espíritu de división escoge las iglesias para hacer daño. Vemos que el espíritu de división ataca a las familias, ataca a gobiernos, ataca a todo tipo de estructuras, pero en la iglesia es uno de sus caldos de cultivos favoritos. Él quiere que los cristianos nos dividamos. Y qué pena, no le quiero dar ni medio gramo de gloria al diablo, pero ha conseguido muchas victorias en ese terreno. ¿Cuántas iglesias divididas? ¿Cuántos cristianos divididos que no se juntan ni con pegamento? Cristianos que, no, si tú eres de tal denominación, no, como si tuvieran la peste o algo. En un mismo espíritu, en un mismo bautismo, y estamos divididos. Ahora, ¿cómo entra un espíritu de división en una iglesia? Normalmente por alguien que tiene puertas abiertas al orgullo.
El orgullo es el que empieza a hacerte creer que tú tienes la razón, que lo tuyo es mejor, y empieza a dañar la salud de la iglesia. Entonces, una persona que no, vamos a ser claros en esto, una persona que viene a la CCI y viene y dice, bueno, yo estoy buscando una iglesia, quizá hay gente aquí que le ha pasado eso, o que hoy mismo, o otros días, y está viendo si esta es su iglesia o no. Yo quiero ayudarte a tomar una decisión. Si tú quieres o tú crees que esta puede ser tu iglesia, tú tienes que aceptar la visión de la CCI. Y quiero ayudarte para que, si no lo vas a aceptar, pues no pierdas más el tiempo, esta no es tu iglesia. Si al menos estás en disposición de decir, voy a ver cuál es la visión, y a lo mejor no vas a estar de acuerdo al 100%, quizá vas a estar de acuerdo en un 70%. Bueno, dale tiempo a Dios. Quizá en el otro 30% tú lo que necesitas es humillarte un poco y ceder. Porque ya hay una visión en la iglesia. Y si tú quieres ser parte de esta iglesia, lo que no podemos permitir, sería absurdo, es que haya gente con una visión diferente dentro tratando de implantar otra visión. Porque eso produce división. Es una lógica aplastante, ¿no? División, dos visiones. No puede ser. Entonces, si tú, por ejemplo, nosotros somos una iglesia, parte de nuestra visión es que amamos a Israel. Y tratamos de demostrar ese amor de ciertas maneras, por ejemplo, viajando a Israel. Cuando se pueda, de nuevo, pues viajaremos a Israel. Entonces, si tú odias a los judíos, aparte de un problema, no tienes la visión de esta iglesia. Nosotros hacemos campamentos, hacemos congresos, nos vamos al redil. Ay, ¿por qué tan lejos que la finca? ¿Y por qué? Y hasta allá, ¿y por qué? Y entonces, si tú no tienes la visión de los congresos y de los campamentos del redil, entonces no lo dudes más, esta no es tu iglesia. Pero si estás dispuesto a aceptar y abrazar la visión, entonces Dios va a empezar a formar y va a empezar a hacer la obra que tenga que hacer. ¿De acuerdo? Si nosotros somos una iglesia celular, nos organizamos en células, es una de las estrategias que usamos para discipular y para formar a la gente. Entonces, si a ti no te gusta estar en una célula, pues quiero que sepas que tienes una visión diferente. A lo mejor necesitas liberación, honestamente lo digo, o necesitas humillarte y decir, voy a renunciar, no porque lo anterior que yo tenía como visión sea malo, sino porque si me quiero plantar aquí, pues necesito renunciar a lo de allá. O sea, si yo me voy a vivir a Alaska, sería irreal por mi parte que yo pretenda comer todos los días jamón serrano y aceite de oliva, ¿verdad? Más bien cuando venga de viaje a España y visite a mi familia, diré, uy, me llevo en la maleta para un mes y me llevo jamón para un mes, para comer español. Pero estando allí, yo tengo que renunciar a lo que tenía aquí. Entonces, ¿lo que tenía aquí es malo? No, es simplemente lo que tenía aquí. Pero en Alaska no hay eso, hay otra cosa. Pues comeré pescado frío del hielo, yo qué sé, lo que hay allí. Pero otra cosa. Entonces, no es malo lo anterior, es simplemente otra cosa. Yo tengo que aceptar la visión, abrazarla, amarla, recibirla, orar por la visión. Y si me cuesta, pues seguramente si me humillo un poco voy a poder recibirla. Pero si definitivamente no quiero cambiar la visión y acogerme a la visión, entonces este no es tu lugar. Ahórrate tiempo y disgustos a todos. Espíritu de competencia, creer que es mi gloria en vez de la gloria de Dios. Esto se mueve fuertemente o trata de moverse fuertemente en el liderazgo de la iglesia. Líderes que compiten unos con otros, líderes que solo les importan los números, líderes que solo quieren destacar ellos, líderes que tratan de usar o que el diablo los puede llevar a que usen a los discípulos para ellos crecer más, no que Dios los use a ellos para llevar a sus discípulos a crecer. Entonces, ese es un espíritu que se puede meter en la iglesia. Claro, porque ¿qué nos mandó a hacer Jesús? Ir a todas las naciones, ¿qué? Y hacer discípulos. No nos dijo ir a todas las naciones y
y llevar la comida de tu país. Ir a las naciones y hacer discípulos. Entonces Él va a querer meterse allí. El espíritu de Jezabel, wow, hemos predicado mucho en el pasado de este espíritu. Y es un espíritu que precisamente se mueve o trata de moverse dentro de la iglesia porque la iglesia tiene niveles de autoridad. Entonces Jezabel quiere hacer varias cosas, quiere usurpar la autoridad, quiere desgastar lo profético, quiere manipular por medio de la intimidación, quiere controlar a las personas. Entonces, claro, la iglesia es un lugar idóneo para que Jezabel quiera venir y desplegar todas sus artimañas. Entonces tenemos que combatir ese espíritu y lo combatimos. Y no solamente enseñando cómo actuaba aquella mujer Jezabel de la cual viene el nombre a este espíritu, sino que nosotros tenemos que liberar y tenemos que combatir todo esto. El espíritu de traición, porque Jesús fue traicionado. Y ninguno de nosotros somos mayores que nuestro Señor. Y tenemos y vamos a pasar circunstancias y situaciones parecidas a las que Él pasó. Entonces, el espíritu de traición puede meterse en una iglesia para que unos se traicionen a otros, para que se pierda la confianza, etcétera, etcétera. En 2 de Timoteo 3, versículos 4 y 5, se nombra una lista de personas peligrosas en las iglesias y una de las personas peligrosas son los traidores. Pero a mí no me importa la persona traidora, me importa el espíritu que hay detrás de esa persona. Porque sé que si usamos la liberación, las personas quedan desatadas y quedan liberadas. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos. Hay otro espíritu favorito en las iglesias, que es el espíritu de murmuración. Murmuración, chisme. Andar hablando de otros. Y tenemos que cuidarnos muy seriamente de ese espíritu. No solamente tenemos que liberar, sino que tenemos que cortar esos malos hábitos de andar hablando de otros. Espíritu de mundanalidad. Cualquier cosa del mundo. Y Dios nos dice en su palabra que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y hay cosas del mundo que van inyectándose a la iglesia. A veces es en la forma de danzar, a veces en la forma de vestir, en la forma de relacionarnos unos con otros, en la forma de hacer las celebraciones. Mundanalidad. Espíritu de complacencia. Este es muy sutil. Porque este espíritu lo que pretende es que la iglesia dé la sensación de que todo tiene que ser fácil y placentero. De que, y para eso ha hecho mucho daño la doctrina de la prosperidad, que se ha metido en tantas iglesias. Entonces, prácticamente el peligro que corremos los pastores, que somos la cabeza de la iglesia, es que, para que las ovejas estén a gusto, le vamos a poner como esos animales que a veces los cuidan para que, esas vacas para que den una leche de la máxima calidad y les ponen música clásica y les ponen calefacción en el establo y les ponen colchón mejor que el que tú y yo tenemos y uno dice, wow, yo quiero ser vaca. O sea, que me exploten todo lo que quieran, ¿no? Porque vivo como una reina aquí. Entonces, el peligro para los pastores es, hagamos que en la iglesia todo sea tan placentero, tan fácil. Ay, que te da vergüenza evangelizar. No vayas, tú quédate aquí colocando las sillas. Ay, que pasas frío cuando ayunas. No, pues no ayunes, pobrecito tú. No, que si te corrijo en algo, te vas a molestar. No pasa nada, todo lo has hecho bien, tú sigue así. Todo placentero. Todo tiene que ser fácil. La palabra tiene que ser suave. No puede haber exhortación, no puede haber corrección. No puede haber regaño, no puede haber disciplina. Todo tiene que ser suave, fácil, que entre. Hablemos de prosperidad, hablemos de que vamos a ser millonarios, de que todos vamos a ser ricos. Hablemos de que Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Eso sí, cuando hay que pagar un precio, no, eso no lo voy a decir. No vaya a ser que alguno se me salga por la iglesia, por la puerta. Me acuerdo hace años que estuvimos visitando una iglesia, no diré el lugar ni el nombre,
Y estábamos ahí disfrutando de la alabanza y gozándonos estábamos Natalia y yo. Y a la hora del tiempo de los diezmos y las ofrendas, la persona que estaba dirigiendo empezó prácticamente a pedir disculpas por pedir los diezmos y las ofrendas. O sea, como, bueno, que todo el mundo sepa que esto es voluntario, que nadie se sienta obligado, por favor, no piensen mal, solo el que quiera pasar. Y yo decía, pero, ¿cómo? ¿What? Como dicen ahora, ¿no? Los tiktokers, ¿what? Y entonces yo dije, es como no molestemos a la gente. Pero si Dios dice, traed. Y además no lo dice como, por favor, traigan los diezmos. No, dice una orden, traed los diezmos, traedlos. Y es como tratamos nosotros de decir las cosas, sonriendo, traedlos. Es que decirlo como Dios lo dice, con firmeza, pero con amor, porque sabemos que es algo bueno. Entonces, ese espíritu de complacencia entra en las iglesias y todo tiene que ser fácil. Todo tiene que ser muy sencillo. Espíritu de frialdad, ya para terminar, y vamos a orar. Y le voy a pedir a Natalia, por favor, que me ayude con esto. Espíritu de frialdad, falta de amor. No estamos hablando de perder el primer amor, como Dios exhorta a la iglesia de Éfeso, ahí en Apocalipsis, que perdieron el primer amor. No, es frialdad, es hacer las cosas sin amor, sin que me importen las personas, solo buscando los resultados, solo buscando objetivos, números, normas y protocolos más importantes que las personas y los corazones. Eso no puede ser. Tenemos que cuidarnos de eso. Y sabéis, los que trabajáis conmigo, los líderes y los responsables de ministerio, sabéis que yo soy una persona de orden. A mí me gusta el orden, a mí me gustan los protocolos, me gusta que las funciones estén bien definidas, que cada uno sepa lo que tiene que hacer. Pero siempre les advierto a los líderes y a los responsables, las personas son más importantes que las normas. Las personas son las que Cristo vino a salvar, no los protocolos ni las normas. Entonces, mantengamos el orden, pero seamos lo suficientemente amorosos y flexibles para el que necesita eso, esa flexibilidad. Amén. Entonces, como iglesia, Cari, por favor, necesitamos orar y combatir todos estos espíritus. Necesitamos unirnos como pueblo, unirnos como ejército y combatir estos espíritus que quieren entrar en la iglesia, que quieren dañar la congregación, que quieren desviarnos de la obra que Dios nos ha encomendado hacer. La iglesia existe para darle gloria a Dios en todo lugar. La iglesia existe para hacer discípulos. No hay nada fuera de esas dos cosas. Tenemos que hacer discípulos y tenemos que dar constantemente la gloria a Dios. Cualquier cosa que viene a interferir allí, nosotros tenemos que combatirla con uñas y dientes, con el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar y vamos a combatir todos estos espíritus. Queremos darte gracias, Dios, porque tú eres luz, tú eres verdad y tú quieres limpiar tu iglesia para que demos fruto para ti. Y hoy, lejos de tener una actitud de vano razonamiento, de autojustificación, queremos humillarnos y reconocer que en algún momento todos hemos sido atacados por alguno de estos espíritus. Y queremos ser humildes para que tu gracia pueda ser derramada hoy. Porque cuando yo tengo una actitud de orgullo, de no dejarme corregir, tu gracia se aleja de mí. Y hoy sabemos que como iglesia necesitamos tu gracia. Y queremos ser parte de la solución y no del problema en esta iglesia donde tú nos has colocado, Señor. Y hoy nos humillamos para pedirte perdón. Y yo te invito a que tú le pidas perdón al Señor si has identificado alguno de estos espíritus. Dile: Señor, yo te pido perdón porque he sido engañado, porque he sido engañada,
Porque a veces yo he promovido en la iglesia lo que el enemigo quería y no lo que tú querías, Señor. Y hoy queremos renunciar y arrepentirnos, Señor, de la actitud de rebeldía, de la actitud de cuestionar la autoridad todo el tiempo. Hoy queremos renunciar a la murmuración y a la crítica, a estar hablando de los demás, Señor. Porque qué fácil es, el chisme entra como bocado suave. Qué fácil es, nos cuesta menos hablar de lo malo que hablar lo bueno. Perdónanos. Hoy renunciamos al espíritu de complacencia, Señor, de vivir para nosotros mismos todo el tiempo, venir a la iglesia pensando que nosotros somos el centro, cuando eres tú y tu palabra. Hoy renunciamos a esa complacencia, a ese hedonismo, a la mundanalidad. Señor, arráncanos, ayúdanos a identificar el amor al mundo. ¿Cómo se disfraza en la iglesia el amor al mundo? Hoy renunciamos a la mundanalidad. Hoy renunciamos a la frialdad de ser tibios y pasivos, Señor, cuando hay que adorar, cuando hay que alabar. Hoy renunciamos, Señor, a creer que podemos venir y darte lo que nos sobra, que el mundo puede ser más apasionado por sus metas que nosotros por ti. Perdónanos, Señor. Hoy renunciamos a esa frialdad. Renunciamos a la traición, al engaño de creer que podemos traicionar a nuestros líderes, a nuestros pastores, que somos mejores que ellos, que podemos traicionar a cualquier hermano. Perdónanos, Señor. Perdónanos por creernos mejores que otros. Perdónanos, Señor. No queremos el espíritu de Judas en nuestra vida y hoy renunciamos al espíritu de Judas, renunciamos al espíritu de Jezabel, al control y a la manipulación. Señor, ¿cuántas veces nos enfadamos porque no se hace lo que nosotros queremos en la iglesia? ¿Cuántas veces estamos diciéndole a todo el mundo lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer? Perdónanos porque asfixiamos a la gente. Perdónanos, Señor, porque no dejamos crecer. Renunciamos a la competencia entre el liderazgo, entre los hermanos, entre los miembros de la misma célula. Señor, hoy renunciamos. Porque fruto del rechazo muchas veces queremos competir, queremos ser vistos, queremos ser reconocidos. Perdónanos, Señor, porque no hemos entendido que tu amor es lo que suple y llena todos nuestros faltantes. Por eso hoy renunciamos al espíritu de competencia, renunciamos al espíritu de división que tuvo Coré, ese espíritu de querer ser mejor que el líder, de sembrar cizaña entre los hermanos, de tener una visión diferente a la de la cabeza. Perdónanos, porque si yo no estoy puesta en autoridad, ¿quién soy yo? Señor, solo tú hablas al que has puesto en autoridad y hoy queremos respetar tu voz a través de la autoridad y renunciamos al espíritu de división, renunciamos a la rebeldía. Señor, renunciamos a creer que tenemos el derecho a desobedecer. Perdónanos, no queremos el espíritu de Lucifer que convenció a 1/3 de los ángeles para que se rebelaran contra Dios. Hoy renunciamos a la rebelión y a la rebeldía. Hoy renunciamos a la idolatría, esos ídolos ocultos que tenemos en el corazón. Por eso no nos comprometemos más con el Señor. No es porque es difícil, no es porque la iglesia está lejos. Es porque tenemos ídolos en el corazón y muchas veces no servimos a Dios, sino servimos a los ídolos de nuestros antepasados. Por eso renuncian esta mañana a la idolatría que tienes oculta en el corazón. Idolatría de tus costumbres, de tu país. Idolatría de tus propias leyes que te has inventado para hacer tu vida más cómoda. Idolatría del dinero oculta, ese Dios mamón que todo el tiempo nos está hablando y susurrando para que no demos, para que no ofrendemos, para que no sirvamos. Renunciamos, Señor, a ese espíritu de idolatría, de egoísmo y egolatría. Señor, haznos libres en esta mañana. Renunciamos a la religiosidad, ese aparentar ser espirituales, pero en verdad tú ves nuestro corazón. No somos tan espirituales, no oramos tanto, no evangelizamos tanto, Señor, no servimos tanto. Perdónanos por querer aparentar lo que no somos. Renunciamos a la religiosidad, al fariseísmo, a la hipocresía en tu casa, Señor. Renunciamos a estar juzgando y criticando, al legalismo. Hoy nos desligamos de ese espíritu de legalismo. Nos falta gracia para los demás. Los religiosos, los fariseos, no podían tener gracia para los débiles, pero hoy te pedimos que nos des un corazón de gracia, no solo para los perdidos de afuera, sino también
también para los débiles de dentro de la casa. Danos gracia para restaurar. Danos un corazón lleno de misericordia y de compasión, Señor. Y hoy renunciamos al espíritu del anticristo, a toda falsa doctrina que quiere venir a nuestro espíritu, que nos quiere engañar. Hoy renunciamos a las herejías. Hoy renunciamos a bajar a Cristo de su trono. Señor, renunciamos a las doctrinas falsas que quieren quitarle a Cristo la deidad. Hoy renunciamos, Señor, a toda falsa doctrina de salvación. Y hoy confesamos con nuestros labios que solamente Jesucristo es el Señor. Trae libertad, Señor, a tu iglesia. Limpia tu casa, Señor, porque queremos ser instrumento útil en tus manos. Queremos que en este tiempo podamos llegar a esta generación, a la necesidad de Barcelona y a donde tú nos envíes, Señor. Nos humillamos, trae liberación, Señor. Hoy declaramos que todo espíritu que se mueve en contra de la unidad sale de esta casa, de este lugar. La división se va, la rebeldía se va, la religiosidad se va en el nombre de Jesús. Cogemos aire y lo echamos. El espíritu del anticristo se va en el nombre de Jesús. La idolatría se va, la rebeldía, la competencia sale. Espíritu de Jezabel y de control sale en el nombre de Jesús. El espíritu de traición, de murmuración, en el nombre de Jesús sale. Mundanalidad, frialdad, te vas. Complacencia, te vas, Señor. Y creemos en el poder de la palabra, creemos en el pan de los hijos, creemos todo lo que está escrito en tu palabra y lo recibimos hoy, Señor, porque tú nos quieres amar y bendecir, nos quieres limpiar y levantar para que llevemos más fruto, porque cuando tú y yo damos fruto, damos gloria a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que su gloria se manifieste a través de hombres y mujeres ordinarios, normales y corrientes, que se humillan para creer. Venga tu reino, Señor, y gracias por esta mañana, por hablarnos, por despertarnos, por limpiarnos, Señor, por confrontarnos, Señor. Tú eres bueno y tu verdad nos hace libres. Gracias, Jesús. Amén, Señor, amén, amén. Quiero leer una palabra antes de terminar. Está en Apocalipsis 7, versículo 9. Y quiero que te quedes con esta imagen en tu retina, en tu mente. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: que estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Quiero que sepas que la eternidad es eso: contemplar a Dios, conocer a Dios, adorarle perpetuamente. Que vayas en paz a casa con esa meta que Dios pone delante de ti. Que Dios te bendiga.